Estamos en el domingo 32 del tiempo ordinario dentro del ciclo A. Y las lecturas de este domingo nos piden que estemos alerta ante lo que serán los acontecimientos finales de nuestra vida. Es necesario estar preparados. ¿Para qué? Para que no nos pase como a las jóvenes del Evangelio, que venga el esposo y nos coja desprevenidos, con las lámparas apagadas, y nos encontremos con las puertas cerradas y sin poder entrar. De aquí se desprende el tema central de la liturgia de este domingo, que podríamos decir que es la contraposición entre lo que es la necedad y lo que es la sabiduría. ¿Cuál es la clave de la sabiduría? Mirad, la sabiduría no está en saber muchas cosas, no está en haber leído muchos libros, en tener muchos títulos universitarios, sino en haber descubierto el sentido de la vida. Es decir, saber para qué vivo y saber cuál es la meta hacia la que me estoy dirigiendo y el camino que he de tomar. Consciente siempre de algo, que la meta, esa meta definitiva, es la vida eterna. Las vírgenes del Evangelio, esas vírgenes sensatas, tenían muy claro que la meta era entrar en la boda del esposo. Por el contrario, el necio o el insensato es aquella persona que quiere hacer muchas cosas en esta vida sin orden y sin concierto. La persona insensata es aquella que no tiene un proyecto de vida, que hace cosas pero sin tener una meta clara, sin tener un objetivo. Son personas que hacen, pero nunca llegan a ningún sitio. Porque cuando no sabemos hacia dónde vamos, cuando tú no tienes un objetivo en tu vida, cuando no hay una meta clara, el ser humano no tiene capacidad de resistir. El ser humano se quema en el camino y termina rompiéndose. Termina cayendo en una crisis profunda de identidad y puede caer perfectamente en la depresión. En cambio, la sabiduría orienta el sentido de nuestra vida. Sabemos hacia dónde vamos. La sabiduría orienta el rumbo hacia el que nos estamos dirigiendo. Y algo muy importante que no podemos olvidar. La sabiduría nos ayuda a discernir, a saber descubrir qué medios necesito para llegar a la meta. El discernimiento me permite saber qué cosas me ayudan y qué cosas me perjudican. El discernimiento me permite aceptar las cosas que me benefician y rechazar aquellas que de alguna manera me aparten de la voluntad de Dios.
Porque el discernimiento lo que hace es que puedas descubrir la voluntad de Dios en tu vida. El discernimiento te permite descubrir el camino hacia el que te diriges. Y esto es importante. Otra clave de la sabiduría que nos ayuda a vivir en la sensatez es el aprendizaje en la vida. Hay personas que creen saberlo todo y que siempre tienen la respuesta para todo. Pero en cambio, la persona sensata es aquella que está abierta a aprender en la vida a través de la observación. Aprende cada día, escucha, sabe escuchar al otro y aprende de lo que escucha. Cada persona se convierte en una ayuda y en un crecimiento personal. Porque la observación, la escucha, te permite aprender y adquirir experiencia a través del testimonio que los demás te están mostrando. Hermanos, la vida es un libro abierto en la que Dios muestra su sabiduría. La vida nos enseña, la vida nos ayuda, la vida nos permite descubrir qué es de Dios y qué no es de Dios. Otro punto importante lo encontraremos en el libro de los Proverbios, cuando dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sí, hermanos, quisiera que esto lo pudiéramos entender. El temor del Señor es una actitud de humildad frente a Dios. Es poderte sentir pequeño frente a Dios, es aceptar tu realidad profunda de debilidad frente a Dios. Esa aceptación de pequeñez frente a Dios te hace sabio, te hace sensato. Porque conocer tus limitaciones, descubrir tus debilidades, ser consciente de tus pecados, te permite acercarte a Dios. Te permite decirle: Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, ten misericordia de mí. Este es, hermanos, el principio de la sabiduría. Saberte presentar delante del Señor tal y como eres y esperar de Dios la fuerza para seguir caminando. Porque desde ahí nos acercamos a Dios y podemos acogerlo como esa fuente de toda sabiduría. Y esta es la diferencia entre ser necio o ser sensato. Estas vírgenes del Evangelio de este domingo nos ayudan a preguntarnos, y yo espero que lo podáis hacer, y os podáis preguntar: ¿realmente camino en mi vida en sabiduría y en prudencia? ¿O más bien soy un insensato que vivo arrastrado por las corrientes del mundo y de la vida?
que me dejo llevar sin saber hacia dónde voy, que tropiezo una y otra vez en la misma piedra y no acabo de aprender. Hay además un detalle en la parábola del Evangelio que me parece significativo. Y es que cuando llega el esposo, se forma el lío allí. Todas se sienten nerviosas y ahora las que no tienen aceite quieren que les compartan el aceite. Pero las sensatas dicen no, no hay aceite. Tenéis que ir a comprarlo. Esto nos parece duro, ¿no? Nos parece así como muy egoísta. Pero no, no, hermanos. El aceite es intransferible. El aceite es signo del amor, es signo de la santidad. El aceite no se puede transferir, no se puede dar a otro. Cada uno tiene que crecer en el amor y en la santidad. Yo no puedo darte mi santidad. Yo no puedo darte mi amor. Tú tienes que crecer en el amor. Tú tienes que construir la santidad. Tu camino lo tienes que realizar tú. Tú eres el que tienes que gastar tus zapatos. Yo no te puedo dar mis zapatos. Tú tienes que caminar con tus zapatos y romper tus zapatos en el camino. Por tanto, hermanos, seamos sensatos en nuestra vida mientras vamos de camino. Y aprovechemos ese itinerario para ir añadiendo cada día aceite a las lámparas. ¿Cómo? Añadiendo amor, añadiendo santidad, añadiendo servicio, añadiendo perdón. En definitiva, creciendo en el amor. Crecer en el amor a Jesucristo, en la entrega, en el servicio. Por eso, queridos hermanos, yo os invito a ser sensatos. Sí, sensatos. Mientras vais de camino, este camino de la vida que a todos nos toca recorrer, sé sensato. Sé sensato y sé prudente. Ten sabiduría. No vivas a la inercia de unos y de otros. No te dejes arrastrar por las tendencias del mundo, por las ideas del mundo. No. Aprende a caminar con sabiduría. Prepárate para la meta. Sé consciente hacia dónde vas. Y no te equivoques, porque luego es más difícil rectificar. Y no olvides nunca cuál es el principio de la sabiduría. Es el temor del Señor. El temor del Señor. Sí, hermanos, el pensar sobre el final, sobre la meta, no debe llevarnos a la depresión o a la desesperación, al contrario. Pensar en el final debe llevarnos a estar alertas, a aprovechar
al máximo la vida que nos toca vivir, a ir descubriendo en el camino y aprendiendo en el camino. La palabra de Dios nos invita a ser como esas mujeres sensatas, a mantener siempre encendidas nuestras lámparas, que no se apaguen. Unas lámparas que necesitan ese aceite, el aceite del amor, de la misericordia, del perdón, para que no se apaguen nunca esos buenos deseos, esas ganas de encontrarnos con la persona que amamos, que no se apaguen nuestros deseos de hacer el bien, que no sea el materialismo y el consumismo el que nos atrape y nos envuelva. El estar atentos y alertas ante el final debe también llevarnos a poder descubrir la cercanía de Dios, de ese Jesús que Jesús nos ha dado. Un Dios que no está lejano, sino un Dios que está en cada uno de nosotros. No es un Dios al lado del hombre, sino es un Dios hecho hombre. Por eso, en este domingo, en el que las lecturas nos han hecho una llamada a la sensatez, debo sentirme llamado a estar en vela, a poder preguntarle a menudo a ese Dios que me quiere y que está cerca de mí, a poderle decir: Señor, ¿me estoy equivocando o no? A poder vivir en oración, pidiéndole en todo momento que se haga su voluntad, para que nunca se haga la mía, para así poder de verdad transparentar su vida en mi vida y de esa forma evitar una conciencia que mi lámpara se pueda apagar. Le pedimos al Señor que nos dé la valentía suficiente para mantener encendidas nuestras lámparas y poder compartirlas con los que a nuestros lados vivan y se encuentren con nosotros. Esto se lo pido de corazón al Señor con la humildad que uno mínimamente pueda tener, reconociendo las veces que más que luz transmito oscuridad o me aparto del camino establecido. Señor, danos a todos nosotros sabiduría, danos conocimiento de lo fundamental para poner todos nuestros talentos al servicio de nuestro objetivo, de nuestra meta. Señor, que no nos apartemos nunca del camino. No dejes que la estupidez, que la necedad se hagan carne en nosotros y dejemos el camino de la sabiduría y de la sensatez. Amén.